Historia de hoy, la carta. Amor, antes de que hagamos juntos el culto, me gustaría darte este regalo. Pero antes de abrirlo, me gustaría que leas esta carta. Te dejo aquí solo un poco. Me gustaría que leas esta carta con mucho cariño, con mucha atención, con mucha reflexión. Y en un rato vengo para que hagamos el culto. ¿Está bien? Se manifiesta el poder de Dios en el latido del corazón, en la acción de los pulmones y en las corrientes vivas que circulan a través de los miles de canales del cuerpo. Le debemos los alimentos que comemos, el agua que bebemos, la ropa que usamos, el aire que respiramos. Mi querido Alan, amor de mi vida, volvamos algunos años atrás. Cuando te conocí, tú vendías yogur de puerta en puerta. Dios nos bendijo tanto que pudimos juntar dinero para casarnos. Cómo me sentía feliz con todo lo que estábamos conquistando. Compramos un camión, luego compramos otro camión. El dinero llegaba de todos lados y luego compramos una farmacia. Todo era felicidad. Tú eras un líder de la iglesia y dedicado a las cosas del Señor. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, veo que tú estás desinteresado de las cosas de la iglesia y ya no estás siendo fiel a Dios en los diezmos y ofrendas. Las bendiciones deben ser reconocidas y como agradecimiento a Dios, debemos contribuir con la promoción de su obra. Retener lo que no nos pertenece puede costarnos no solo lo que tenemos, las cosas materiales, sino que puede llevarnos a la muerte eterna. Dios necesita mantener su iglesia viva y nos usa como canales de bendiciones. Él nos da para que podamos compartir con la predicación del Evangelio, con la reforma y construcción de templos, con el mantenimiento de la familia del pastor. Oro todos los días para que vuelvas a ser el Alan de antes, dedicado a la iglesia y dando gracias a Dios por todo lo que has recibido. Mira a nuestros hijos. ¿Qué están aprendiendo cuando nos observan a nosotros? Y quiero ir al cielo contigo y con nuestros hijos. Ahora puedes abrir el regalo. Dentro de esa caja hay una buena cantidad de dinero. Durante un mes, saqué todos los días de la caja de nuestra empresa un poco para que tú, aún sin saberlo, le devolvieras el diezmo al Señor. Las bendiciones fueron tan grandes que este mes hemos tenido la mayor facturación del año. La carta que escribí a mi marido fue un hito reparador en su vida. Después de ese día, todo cambió. Mi marido se ha vuelto más espiritual, más comprometido con la obra del Señor. Y como primer anciano, es responsable por la construcción de la nueva iglesia. Hoy, realmente podemos afirmar: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga.
amigo, ya llega la hora, pronto vendrá el Señor. Unidos cantemos con fuerza, entonemos nuestra redención. Comparte a otros llevando el mensaje de la salvación. Crucemos fronteras como un estandarte, es nuestra gran misión. Adoremos y exaltemos al que su vida dio. Proclamemos y alabemos por nuestra redención. Gloria y honor rendimos a Él por darnos su amor. Santo, 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 justo y fiel, mi soberano Dios. Muy pronto en las nubes Él nos llevará, trompetas sonarán. La entrada triunfal a un nuevo hogar, el mal vencido está. Adoremos y exaltemos al que su vida dio. Proclamemos y alabemos por nuestra redención. Adoremos y exaltemos al que su vida dio. Proclamemos y alabemos por nuestra redención. Adoremos, exaltemos, proclamemos a Dios. Adoremos, exaltemos, proclamemos a Dios. Adoremos, exaltemos, proclamemos a Adoremos y exaltemos al que su vida dio. Proclamemos y alabemos por nuestra redención. Adoremos y exaltemos al que su vida dio. Proclamemos y alabemos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, por nuestra redención. Hola niños, bienvenidos a Sumérgete. Es tiempo de ir más profundo en el estudio de la palabra de Dios. En esta oportunidad les voy a contar sobre Tito. Él estaba pensando cómo era su familia, porque en la escuela habían estado hablando de las familias y cuántas personas conformaban las familias. Y él pensaba, a ver, ¿cuántas personas hay en mi familia? Y se puso a pensar en su mamita, su papito, su hermanita más pequeña y la bebé que recién había nacido. Pero dijo, no, pero también está mi abuelito y mi abuelita. Y después siguió pensando y salió corriendo a buscar una foto familiar y encontró una foto de la última reunión que habían tenido y comenzó a mirar quiénes estaban en la foto y comenzó a recordar, oh sí, en esa reunión estaba el tío Carlos, uy, el que tiene muchas pecas, y estaba
estaba también en la reunión su esposa Margarita, y la esposa trajo a su mamá, y ellos tienen 2 hijos que son mis primos. Uy, mi familia sí es grande. A ver, ¿quién más está en la foto? Siguió mirando la foto y dijo, ¡ah! En la foto también está el tío Benjamín con su esposa y sus 2 hijitos. Uy, sí, bien grande es mi familia, pensaba él. En ese momento, mientras que miraba la foto, dijo, uy, ¿verdad? Que el tío tiene sus ojitos azules igual que la esposa, igual que sus hijitos, y yo los tengo marroncitos. Somos diferentes. También mi papito y mi mamita son más altos que mi tío y mi tía. Somos diferentes, pero igual nos amamos. ¿Quién más está en la foto? Y miró, ¡oh, sí! También está mi tío Roberto. Él vino de lejos a la reunión con su esposa pelirroja y su hijita. Él es bien alegre, el más alegre de la familia. Siempre está cantando. Yo creo que sí, mi familia es bien diferente. Todos somos diferentes, pero todos nos queremos mucho. Y él siguió pensando, y siguió pensando en su papito, en su mamita, en los abuelitos y en todas las personas que estaban en esa foto. Y se dio cuenta que su familia era muy, muy, muy grande. Ahora, yo te pregunto algo a ti. ¿Cómo es tu familia? ¿Tu familia es grande o tu familia es pequeñita? ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Tienes hermanitos o hermanitas? A ver, piensa, ¿cuántas personas hay en tu familia? Mira, nuestra iglesia también es como nuestra familia espiritual. Es la familia de Dios en esta tierra. ¿Te pusiste a pensar en eso alguna vez? En nuestra iglesia también hay muchas familias diferentes y tenemos que ponernos a pensar cómo son cada una de esas familias. Y aunque todas las familias en la iglesia son diferentes, pues igual formamos parte de la familia de Dios en esta tierra. Mira, hay familias que tienen 2 hijitos, familias que tienen solamente un hijito. Por ejemplo, este señor, él es jardinero y le gusta mucho cuidar las plantas, y también le gusta cuidar las plantas en su iglesia. En la iglesia también hay otras personas que tienen diferentes profesiones. Hay maestros, hay contadores, hay médicos, hay enfermeros, hay personas que trabajan construyendo cosas, hay carpinteros, pero también hay ancianitos o ancianitas, y también hay niños, también hay jóvenes. En la iglesia hay muchas personas diferentes. Mira lo que dice Gálatas 3, 26 y 27. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. La familia de Dios incluye a todas las personas que aman a Jesús y que quieren seguirlo. Tú amas a Jesús y tú quieres seguirlo, entonces tú también eres parte de la familia de Dios. Mira, nosotros nos reunimos en la iglesia para adorar a Dios y para aprender sobre la Biblia y pasar buenos momentos con otras personas. Los que aman a Jesús y aprenden a seguirlo forman parte de la familia de Dios en esta tierra, igual que tú y yo. Las familias de la iglesia están compuestas por muchas personas diferentes, como te dije, y Jesús es quien guía y dirige la iglesia. Es Jesús la cabeza de la iglesia. ¿Alguna vez escuchaste eso? La Biblia dice que la iglesia es como si fuera un cuerpo. Imagina tu cuerpo y que todo el cuerpo fueran muchas personas y que Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Mira,
En el Nuevo Testamento, el término iglesia se utiliza para muchas cosas que no solamente es de una sola forma. Mira, por ejemplo, las personas que se reúnen para adorar a Dios en un lugar específico, pues a eso se le llama iglesia. Muchas veces nosotros pensamos en el templo como la iglesia. Sí, nosotros decimos vamos a la iglesia cuando vamos al templo, pero también la iglesia es el grupo de personas. Por ejemplo, un grupo de una congregación de una área específica. Por ejemplo, la iglesia de la capital que está en Washington. Ok, esa es la iglesia, esa es una congregación y nosotros le decimos vamos a la iglesia, pero está conformada por muchas familias. Un grupo de creyentes que se reúnen en un hogar, por ejemplo en el hogar de una persona, también se le dice iglesia, aunque no estén en el templo, pueden estar en la casa de alguna persona, pero al reunirse, entonces también decimos vamos a la iglesia, porque somos todos los que nos vamos a reunir en ese lugar o las familias que están yendo a esa casa. Pero los creyentes que vienen de un lugar específico o que viven en un lugar específico, también se le llama iglesia de un lugar específico en alguna parte del mundo. Por ejemplo, la iglesia en Europa, o la iglesia en el Asia, o también en algún país. Por ejemplo, la iglesia en Sudamérica, o la iglesia en Centroamérica, o podemos decir también la iglesia en El Salvador, Honduras, en Perú, en Bolivia. Así también nosotros decimos la iglesia. Pero ¿quieres que te diga algo más? Los creyentes en todo el mundo también formamos la iglesia de Dios. Tú y yo somos parte de la iglesia de Dios. Todos somos iguales en la iglesia y debemos amarnos unos a los otros y debemos orar también los unos por los otros. Si tú sabes que alguien está enfermito en la iglesia, hay que orar por esa persona, así como oramos por las personas de nuestra familia en el hogar, también por nuestra familia extendida en la iglesia. También tenemos que orar por ellos. Te voy a contar algo. Un día Jesús va a venir en las nubes de los cielos a recoger su iglesia para llevarla con Él. Yo estoy segura que tú quieres estar en ese grupo de las personas que vamos a ir juntamente con Jesús al cielo, porque un día Él viene a recoger a su iglesia. Vamos a darle gracias, porque un día Él vendrá por nosotros. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te queremos dar, porque pertenecemos a tu iglesia, Señor. Porque tanto nosotros como las personas que amamos, pertenecemos a tu iglesia, Señor. Y te queremos pedir que nos ayudes para siempre estar firmes en la iglesia y que nos ayudes también a orar por otras personas que quizás todavía no te conocen. Te queremos agradecer, Dios, porque un día tu Hijo amado volverá a esta tierra a recogernos para llevarnos con Él, Señor, porque Él viene a recoger a su iglesia. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora nos vamos a tener que despedir, pero pronto nos vamos a reunir nuevamente para sumergirnos bien profundo y aprender más sobre la palabra de Dios. Bye, niños. Mi lugar, su trono dejó, su sangre derramó por este bien pecado. Caminó cargando todo mi mal, sin importar su dolor, palabras entregó de esperanza y perdón. Con pasión seguiré tus pasos.
amor es eternal. Y con pasión vamos a predicar que Él volverá, Él volverá. Puedo vivir porque Jesús tomó mi lugar, su sangre me salvó, su poder me sanó, nueva vida me dio. En el cielo está preparando mi hogar, y el Espíritu Santo animándome está para cumplir la misión. Con pasión seguiré tus pasos, lléname de tu ternura para llevar tu abrazo al que sufriendo está. Jesús tiene compasión por la humanidad, a los que están perdidos vino a rescatar. Él entiende tu necesidad. Jesús tiene compasión si maltratado estás, si frente a la muerte llorando vas, su amor es eternal. Y con pasión vamos a predicar, y con pasión vamos a predicar. Jesús tiene compasión por la humanidad, a los que están perdidos vino a rescatar. Él entiende tu necesidad. Jesús tiene compasión si maltratado estás, si frente a la muerte llorando vas, su amor es eternal. Y con pasión vamos a predicar que Él volverá, Él volverá, Él volverá. Un gozo poder estar juntos en esta hora para estudiar la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro para hacerlo. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora necesitamos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para compartir tu palabra. Te quiero rogar que puedas bendecir a cada una de las personas, de tus hijos e hijas que están mirando también esta meditación. Quédate con cada uno de nosotros, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Una de las actividades en las cuales le damos mucho énfasis nosotros en la iglesia tiene que ver con la obra misionera. Y hay diferentes opiniones en relación a la manera como es que nosotros presentamos el tema de la obra misionera. El título de nuestra meditación para esta mañana es El Dios Misionero. Y vamos a tratar de entender desde la perspectiva de Dios qué es lo que representa realmente llegar a ser un misionero. Cuando nosotros comenzamos desde el libro de Génesis, después del fracaso del ser humano de la torre de Babel, que está en el libro de Génesis en los capítulos 11 y 12, nosotros encontramos que Dios no abandonó a los seres humanos a su suerte. Sí, hubo confusión de lenguas, cada uno se fue para diferentes lugares, pero Dios no abandonó a las personas. En el capítulo 12 del libro de Génesis, en los versículos del 1 al 3, si ustedes tienen su Biblia, quiero invitarles a que ustedes puedan buscar esos versículos allí, Génesis capítulo 12, en los versículos 1 al 3, dice allí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición,
Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham y aquí es donde nosotros necesitamos empezar a entender que lo que Dios le dio a Abraham es el mismo principio que nos da a nosotros en este tiempo. Dios llamó a Abraham para que él sea bendecido, pero también para que él fuese una bendición, presentándole a los seres humanos la realidad de un Dios vivo y de un Dios verdadero. Desde el comienzo de la historia en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que Dios es un Dios misionero. Él fue el primer evangelista y lo seguirá siendo hasta el último momento de la historia de este mundo. A lo largo de la Biblia nosotros encontramos que Dios nunca ha cesado de buscar a las personas mediante instrumentos escogidos. Vamos a ver la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento. Allí en el Antiguo Testamento nosotros podemos encontrar que hay diversos textos sobre los extranjeros o los llamados inmigrantes que vivían en medio del pueblo de Israel. Ahora, siendo que los israelitas mismos, ellos habían sido extranjeros en Egipto, el Señor deseaba de que ellos no se olvidaran de las circunstancias que ellos mismos habían vivido y por las situaciones que ellos habían experimentado. ¿Sabías tú que Dios tenía leyes de protección al extranjero? Ahora, si nosotros hacemos un análisis de las otras culturas que habían en el Medio Oriente, es probable que la protección al extranjero no haya existido en ninguna otra legislación. Sin embargo, Dios fue muy claro en cuanto a la protección al extranjero en la tierra de Israel. Vamos a ver dos versículos. Éxodo, capítulo 22 y el versículo 21. Éxodo, el capítulo 22 y el versículo 21. Dice allí: y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Ahí encontramos este primer versículo en relación a los extranjeros. ¿Qué cosa no debía hacer? No había que engañarles, no había que angustiarles. ¿Por qué? Porque tú mismo pasaste por esa situación de ser un extranjero cuando ellos estuvieron como extranjeros en la tierra de Egipto. Qué impresionante sería y qué cambios habrían actualmente en la sociedad si tan solo este país, los Estados Unidos, que se fundó bajo principios judeo-cristianos, se pudiese regresar a la Biblia a leer estos versículos que venían de parte de Dios. Porque hoy en día los extranjeros viven asustados. No saben qué cosa es lo que va a ocurrir. Últimamente hay violencia. De buenas a primeras aparece alguien siendo golpeado simplemente porque es un extranjero o porque es el representante de algún país. Eso no es cristiano. Eso no proviene de Dios, eso proviene del enemigo de Dios, que lo único que quiere hacer es destruir a los seres humanos y le pone allí un objetivo a la gente en destruir a los extranjeros. En el libro de Jeremías, en el capítulo 22 y en el versículo 3, miren este otro versículo. Jeremías, capítulo 22 y el versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de la mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Ahí encontramos otro versículo donde claramente Dios vuelve a repetir que no hay que engañar, no hay que robar al extranjero aparte de las otras personas que están allí.
Ahora, las leyes que Dios le dio a Israel en relación a este asunto pedía la manifestación de que ellos no solamente respetaran al extranjero, sino también ellos pudiesen amar a los extranjeros. En la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que fueron escritos por Moisés, 24 veces se repite la necesidad de amar. Ahora, dentro de esas 24 veces, Dios reiteradamente pidió a su pueblo que amara a los extranjeros que convivían en medio de ellos. Vamos a leer algunos versículos, porque este es un tema que nosotros necesitamos entenderlo. Y necesitamos entenderlo porque nosotros mismos hemos venido a este país como extranjeros, pero hay una tremenda cantidad de personas y de otros extranjeros que necesitan nuestra atención, porque lo que Dios dijo en el pasado es exactamente lo mismo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Deuteronomio en el capítulo 10 y el versículo 19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Más claro que eso no hay. Hay que amar al extranjero. Vivimos en un mundo donde simplemente hay tantas barreras puestas por los seres humanos. Oh, mira, ese es un extranjero, a ese hay que tratarlo de una manera totalmente diferente. Y sin embargo, para Dios, todos nosotros somos exactamente iguales, somos seres humanos, formamos parte de la raza humana creada por Dios. El único que ha puesto las barreras de separación es el enemigo de Dios, es Satanás. Pero Dios no quería que su pueblo se olvidase de los extranjeros, porque en algún momento, cuando el pueblo de Israel se olvida de este punto tan importante para Dios, se convierte en un pueblo exclusivista, donde se cierran ellos desde una perspectiva donde simplemente no hay más cabida para ninguna otra persona o seres de otras nacionalidades. En el libro de los Levíticos, en el capítulo 19 y en el versículo 34, allí dice: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Cómo dice? Al extranjero hay que tratarlo como a uno que forma parte del mismo grupo de nosotros, como a un natural. Lo tienes que amar y lo tienes que amar como a ti mismo. Y el Señor vuelve a repetir, porque hoy en día encontramos que hay una cantidad de personas que vienen a este país, eran extranjeros, se hacen ciudadanos y luego empiezan a discriminar a todo el mundo como que ellos nunca fueron extranjeros. Todos nosotros somos inmigrantes en este país. Algunos de ustedes han agarrado la ciudadanía, yo también cargo un pasaporte de este país, pero eso no quiere decir que vamos a cerrar nuestros ojos al resto de las otras personas que están sufriendo, que son extranjeros y que no tienen ningún tipo de aceptación, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 10 y el versículo 18, dice allí: que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Hermanos queridos, Dios ama profundamente al inmigrante y lo protege, lo protegía en el pasado, y Dios quiere que nosotros podamos entender en este tiempo que necesitamos nosotros también amarlos y protegerlos. Las leyes, ustedes se van a dar cuenta, eran exactamente iguales para los israelitas que también para los extranjeros. En el libro de Números, en el capítulo 15, en el versículo 16, hay esta siguiente declaración. Dice: una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. O sea que las leyes que Dios les estaba dando a los israelitas y las leyes
para los extranjeros eran exactamente la misma. Y la ley también obligaba a hacer provisión para el que no era israelita. Levíticos capítulo 23, versículo 22. Levíticos capítulo 23, versículo 22. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega para el pobre, y para el extranjero la dejaréis. Yo, Jehová vuestro Dios. Cuando nosotros encontramos la declaración, yo, Jehová vuestro Dios, está diciendo, bueno, yo estoy firmando esto es una ley. Y a veces nosotros solamente nos circunscribimos a la ley de los 10 mandamientos. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento Jesús dio más de 120 leyes diferentes que tenemos que poner por obra. Bueno, esta de parte de Dios es una de esas. Los israelitas no podían espigar cuando tenían la época de la cosecha, no podían espigar por completo, tenían que dejar para el pobre y tenían que dejar para el extranjero. Y esa era una orden, no era una opción, no era algo optativo. Y Dios hacía juicio, miren bien, contra aquellos que hacían injusticia a los extranjeros. Así que a Dios no le gustaba esto. ¿Cómo sabemos eso? En el libro de Malaquías, en el capítulo 3 y en el versículo 5, dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Hacer injusticia al extranjero. ¿Te has puesto a pensar que muchas veces cuando tú llegaste a este país te miraron como un extranjero, te dieron un trabajo y por ser extranjero te pagaron menos y se dieron cuenta que muchas veces no tenías los papeles necesarios? Y ahora que podría ser que tú ahora has arreglado tu situación, viene alguien que estaba en la misma condición que tú estabas en el pasado y sin embargo tú lo miras hacia abajo como un pobrecito, como un extranjero, lo empiezas a mirar a tal punto, lo contratas, pero no le das exactamente igual. Eso no le gusta a Dios. Porque Dios ama al extranjero. Es simplemente una condición administrativa, vamos a ponerlo de esa manera, que hacía totalmente la diferencia. Dios ordenaba que el extranjero sea incluido en la vida de la comunidad de Israel. El Señor quería que los extranjeros fueran incluidos en los acontecimientos más importantes de su pueblo. ¿Cómo sabemos eso? Libro de Deuteronomio, capítulo 16, versículo 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, y el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Así que, ¿qué cosa? Dios ordenaba que el extranjero sea incluido en la vida de la comunidad de Israel. Pero también Dios anhelaba que el extranjero, que el inmigrante, llegase a conocer su palabra. Dios quería que esto pudiese ser puesto en práctica por su pueblo. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que ahí estaba el pueblo de Dios. Ahí estaban estas personas, ¿no es cierto? Estaban hombres, estaban mujeres, estaban niños, pero también estaban los extranjeros. Y ellos tenían que oír y tenían que aprender a temer a Jehová, el Dios de Israel, enseñándoles de que ellos pudiesen también llegar a cumplir la palabra de esta ley. En otras palabras, valga la redundancia, necesitaban ellos llegar a comprender la palabra de Dios, que había un Dios que los amaba, un Dios que quería que ellos llegasen a formar parte de su pueblo.
Todos los extranjeros debían ser reunidos para recibir, vuelvo a repetir, instrucciones de conocimiento de Dios. Además, debían estar presentes en la ceremonia de la renovación del pacto. La Biblia no nos deja equivocarnos en relación a los temas que quiere Dios que nosotros podamos comprender. En el libro de Deuteronomio, allí en el capítulo 29, voy a leer este versículo. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros, estoy leyendo Deuteronomio capítulo 29, el versículo 9 en adelante, hasta el versículo 13. Voy a volverlo a mencionar. Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres. Vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todos los varones de Israel. Versículo 11, vuestros niños, vuestras mujeres, y miren ahora, y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta la leña hasta el que saca tu agua. Versículo 12, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios concierta hoy contigo. Versículo 13, para confirmarte hoy como su pueblo, para que Él te sea a ti por Dios, de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. En otras palabras, ¿qué cosa es lo que estaba ocurriendo aquí? Que Dios anhelaba que el inmigrante llegase a conocer su palabra, pero no solamente eso, Él quería que ellos también pudiesen formar parte de la ceremonia de renovación del pacto. Dios quería que los extranjeros sean incluidos dentro de las actividades religiosas del pueblo y deseaba que ellos conocieran al verdadero Dios. Dios estaba totalmente interesado en utilizar a su pueblo para evangelizar a cada extranjero, recordándoles que ellos también habían sido extranjeros y esclavos en tierra extraña. Uno de los ejemplos más grandes que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento tiene que ver con la experiencia de Ruth. Ustedes saben quién era Ruth. Ruth era una moabita. Su nombre significa amistad. Cuando nosotros leemos en el libro de Ruth, enseña el alcance de la salvación que ofrece Dios. Ahora, la experiencia de Ruth muestra la tremenda importancia de los inmigrantes venidos de Israel y del Goel. ¿Quién era este? El pariente que los redimía, que los rescataba, y el alcance también nosotros podemos encontrar de la gracia de Dios que está dispuesta a aceptar a los gentiles, en otras palabras, a los que no forman parte del pueblo, pero aceptar a estos gentiles extranjeros convertidos en la comunión del pueblo. Ruth, cuando tú lees ese libro, vas a encontrar que ella actuó con fe y llegó a peregrinar detrás de su suegra con la seguridad de que Dios también llegaría a estar con ella. Conocemos las pruebas que ella tuvo que llegar a pasar. Debían enseñarle lecciones de paciencia, de confianza en el Dios de Noemí, que aumentaría su fe y su paciencia. Ruth viene a ser un ejemplo excelente de la manera en que el amor y la aceptación juegan un papel sumamente importante en la evangelización de los inmigrantes. Cuando Ruth llegó a tomar su decisión, ustedes conocen la historia, le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, imagínense, esta mujer pagana, en un momento de su vida, su decisión la lleva a una tierra extraña
donde allí fue evangelizada y conoció al verdadero Dios, pero también conoció a su pueblo. Pero no solamente conoció al verdadero Dios, sino que también formó parte, sí, de la generación de Jesús. Y eso nos dice Mateo. El libro de Mateo es el evangelio que contiene la mayor cantidad de dichos mesiánicos. Es el que tiene ese deseo constantemente de mirar hacia el Antiguo Testamento y ver cómo se habían cumplido las promesas de Dios en relación a Jesús desde el Antiguo Testamento. Y ahí en Mateo, en el capítulo 1, en los versículos que van del 4 al 6, dice Mateo: Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, versículo 5, Salmón engendró a Rahab y... Vuelvo a repetir el versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Elena de White, en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, dice que mediante el estudio de la historia de Ruth, Israel debía, escuchen bien, entender el plan de Dios para salvar a todas las naciones, de manera que muchos pudiesen llegar a ser transformados para ser ciudadanos del reino de Cristo. Lamentablemente, Israel se encerró en una nación totalmente exclusiva, que rara vez dejaba que alguien pudiese formar parte del pueblo, y sin embargo se fueron totalmente en contra de lo que Dios tenía claramente establecido. Ustedes han recibido la palabra de Dios, ustedes han recibido los oráculos divinos, ustedes necesitan compartirlo con los extranjeros, ellos necesitan venir y conocerme. En otras palabras, Dios quería hacer de Israel un pueblo misionero para el mundo. Cuando nosotros estudiamos en la iglesia el tema de la obra misionera, muchas veces nos olvidamos de que lo mismo que Dios quería para el pueblo de Israel en el pasado es lo mismo que quiere para nosotros hoy día. Dios quiere que nosotros podamos, ¿qué cosa hacer? Ser un pueblo que pueda compartir el amor salvador de Cristo Jesús, que no nos quedemos en nuestra propia burbuja exclusivista, de una manera exclusiva, nos quedamos allí muchas veces engordándonos nosotros mismos con todo el conocimiento que Dios le ha dado a este pueblo. Pero necesitamos comprender la historia. Porque yo me puedo parar en este púlpito y puedo empezar a decirte, tienes que hacer obra misionera, y tienes que hacer obra misionera, y tienes que hacer obra misionera como una obligación, y crear en ti un cargo de conciencia para que tú vayas. Y muchos van a ir por el cargo de conciencia. Pero ¿cuánto tiempo va a durar eso? Va a durar simplemente un poquito de tiempo. Pero si tú empiezas a comprender la razón por la cual nosotros tenemos que ser un pueblo misionero al mundo, si tú te das cuenta que Dios tenía amor por el inmigrante, si tú te das cuenta que Dios tenía amor por el extranjero, si tú te das cuenta que el extranjero necesitaba llegar a conocer, escuchar y aprender la palabra de Dios, necesitaba hacer un pacto con Dios para que ellos necesitasen llegar a formar parte del pueblo de Dios porque los amaba, la cosa es totalmente diferente. Tú necesitas y yo necesitamos ser un pueblo misionero. Porque lo mismo que Dios le dijo a Abraham es ¿qué cosa? Abraham, tú vas a ser bendecido. El primer bendecido cuando tú haces obra misionera eres tú.
Tú mismo, tú recibes las bendiciones porque tú tienes el privilegio que Dios te ha dado de conocer su palabra. Ahora, Abraham, ¿qué cosa? Recibió las bendiciones, pero ahora Abraham tenía que ser una bendición para los demás. No haces obra misionera por obligación o porque alguien te va a flagelar desde aquí. Haces obra misionera porque tú, de parte de Dios, vas a ser una bendición para la gente. Dios quiere que tú seas una bendición. Dios quiere que tú seas un embajador, que tú vayas, que entres en contacto con las personas y le muestres que hay algo totalmente diferente y la diferencia es Cristo Jesús. Por eso hacemos obra misionera, porque Dios fue el primer misionero, Dios fue el primer evangelista, Dios seguirá siendo el primer misionero hasta el último momento de la historia de este mundo. Nosotros somos sus colaboradores, somos sus manos, nosotros somos su voz, nosotros somos sus pies, sus piernas. Por eso hacemos obra misionera. Hermanos queridos, este es nuestro tiempo. Hay cantidad de extranjeros en este país, sí, extranjeros que como tú y como yo hemos llegado a este país. Ellos necesitan conocer el amor salvador de Cristo Jesús. Y si te pones a pensar, en tu país, probablemente tú ni siquiera conocías nada de estas cosas. Llegaste a este país, alguien te habló. Algún amigo, algún programa de radio, algún programa de televisión, alguna campaña evangelística, algún hogar iglesia, pero de alguna manera tú escuchaste el evangelio aquí en este país. Aquí, en este país. Hace unos días atrás tuve el gozo de poder estar con alguien que aprecio muchísimo. Y la historia va más o menos así. Este caballero, buscando en el internet, de repente se topó con el pastor Bullón y empezó a seguir por la manera como el pastor Bullón estaba compartiendo la Biblia, estaba compartiendo la palabra del Señor. Y nunca nadie le habló a él de una iglesia, simplemente empezó a escuchar los mensajes, el llamado de Jesús. Y uno de esos días, mientras él estaba allí, él escuchó que el pastor Bullón venía aquí, a Washington, D.C., que iba a haber una gran reunión en una iglesia sudasiática en Maryland. Así que él dijo, voy a estar allí, vengo mirando a este hombre por el internet, voy a ir a verlo. Así que nadie lo invitó, pero aparece él allí, ahí está en la reunión. Y él se empieza a hablar con algunas de las personas y se encuentra con alguien de su propio país. Y ni siquiera lo conocía, pero la relación simplemente de ser del mismo país, ¿no? Y ya había un punto de contacto. Y en esa iglesia están ellos caminando por un costado y yo estoy caminando y me encuentro con este pastor, me encuentro con este caballero. Y dice, mira, él también es del mismo país. ¡Oh, qué bueno! Mira, un paisano. Y empezamos a hablar así, ¿no? Y él me pregunta mi nombre. Y yo le digo mi nombre. Me dice, su cara es conocida. Yo le digo, ¿por qué? Resulta que él había visto algún programa en el internet, alguna predicación. Y él me dice, ¿a qué iglesia? ¿En qué iglesia usted pastorea? Y le dije la iglesia a la que yo pastoreaba. Dice, lo voy a visitar allí. Se apareció a la iglesia. Empezó a venir. Sábado tras sábado. A los cultos. Empezó a venir. Trajo a sus hijos. Hijos adolescentes. Lindos chicos. Sumamente inteligentes. Pocas veces yo he visto chicos jóvenes que vengan y se sienten al lado de su padre en todas las reuniones de la iglesia. Algunas veces estaban apuntando, tenían muchas inquietudes. Generalmente nuestros jóvenes a veces en las iglesias están cada uno por su lado, por todos lados, los papás en un lado, los hijos en otro lado, pero estos jóvenes adolescentes y
Uno podía ver cada palabra, para ellos era algo impresionante. Como diría mi hija, long story short, un día tomaron la decisión de bautizarse. Y tuve el gozo de poderle bautizar a él y a 2 de sus hijos. Sus hijos, cada uno ha tomado sus diferentes caminos de estudios, pero se han mantenido fieles a Dios. Y hace unos días atrás me llama por teléfono o se puso en contacto con mi esposa porque estaba yendo de vuelta para nuestro país. Y Ana María necesitaba mandar algunas cosas para su mamá. Así que ahí volvimos a entrar en contacto. Y ahí nos cuenta que se estaba yendo para sorprender a su hermana que se estaba bautizando en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¡Qué emoción! A esta persona nadie lo invitó a la iglesia, pero el Espíritu Santo está haciendo el trabajo de invitar a las personas y traerlos a la iglesia. Y este es uno de esos casos que no se ha quedado en silencio, porque su hermana viviendo en otro país, él no solamente le dio estudios bíblicos, sino que la hizo que pueda llegar a la iglesia y que ella pudiese llegar a conocer las cosas de Dios. ¿Saben? Hay gente que conoce a Dios y que en su corazón tiene una explosión. Y no estoy hablando de alguien que conoció el Evangelio hoy día. Esta persona ya hace unos años que ha conocido el Evangelio, pero sigue teniendo en su corazón ese deseo de poder seguir hablando a la gente. ¿Por qué? ¿Por obligación? ¿Porque un sábado el ministro se para adelante y te va a golpear porque no haces obra misionera? No, esa es la peor motivación que puede existir, porque la motivación más grande es la que Dios nos ha dado. Hacemos obra misionera porque amamos a Dios. Porque hay gente que se está hundiendo en el pecado, porque hay gente que se está hundiendo en la incertidumbre, porque hay gente que no cree que hay esperanza, porque hay gente que no sabe lo que va a ocurrir con el planeta Tierra. Y sin embargo, tú y yo sabemos exactamente, no porque seamos mejores que los demás, porque el Dios del cielo en su palabra nos ha dicho y nos ha mostrado las cosas que van a acontecer. Este es un tiempo diferente. Este es un tiempo que necesitamos utilizar todos los medios. Este medio está saliendo por YouTube. Algunos lo van a ver por el Facebook. Pero también puedes agarrar y puedes mandarlo a algunas otras personas y decirle, hay esperanza, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te quiere que formes parte de un pueblo, porque te ama tanto que quiere verte viviendo con Él en el reino de los cielos. Hermanos queridos, este es nuestro tiempo. Este es el tiempo, de recibir bendiciones de parte de Dios, pero también es un tiempo de ser una bendición de parte de Dios para las personas que no conocen todavía el amor salvador de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Y nosotros necesitamos hacer obra misionera porque amamos a Dios. Ojalá que puedas utilizar todos los medios a tu alcance para poder compartir la palabra del Señor y ver esas preciosas personas entregarle su vida a través de las aguas del bautismo y no simplemente decir, oh, es un número. Porque si tú miras a la gente como un número, en realidad has perdido la visión por completa. Cada persona que le entrega la vida a Cristo Jesús y que entra a las aguas bautismales es una persona cuyo nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero, a la cual necesitamos seguir alimentando,
esa plantita que ha entrado en su corazón, necesitamos seguirla regando, alimentando para que crezca y ellos a la vez produzcan el fruto. Porque la idea es, no nos olvidemos de las personas que aceptan a Cristo Jesús. Necesitamos seguir trabajando con ellos para que logren llegar a tener el conocimiento y la madurez cristiana, porque así juntos podremos nosotros seguir haciendo la obra y pronto tendremos el gozo de ver a Jesús volver por segunda vez para vivir con Él por la eternidad. Que Dios te pueda bendecir. Usa todos los medios a tu alcance. Vamos a seguir predicando este maravilloso evangelio donde Jesús es el centro absoluto de Él. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te quiero agradecer, Señor, porque tú eres un Dios misionero. Gracias, Señor. ¿Cuánto te tenemos que agradecer? Un día no te conocíamos, pero alguien nos habló, alguien nos invitó, alguien hizo algo para que nosotros te podamos conocer. No nos podemos quedar callados. Necesitamos nosotros compartir tu amor con otras personas. Hoy más que nunca, ayúdanos. Que tu Santo Espíritu nos hable, que tu Santo Espíritu nos toque nuestra mente para recibir las bendiciones de lo que significa hablarle a otro, pero para que podamos ser una bendición para los demás. Gracias, Señor. Quédate con cada uno de tus hijos e hijas en esta hora. Son favores que te rogamos confiando en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. En la oración, la vida se engrandece, pues nuestra fuerza está en ti, Señor, nuestra misión despierta y florece para llevar al mundo tu el mundo.